tu calor. Ven, Divino Espíritu, tú que conoces mi corazón, da vida a este canto, que entre tus manos se haga oración. Amor, amor de Dios, divino soplo de amor. Llévame hasta los pies de mi Señor. Amor, amor de Dios, tibio refugio de luz. Dame sed en agua viva, sed de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que te hagas presente en esta reunión, en este encuentro. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que están aquí esta noche, que podamos ser tus testigos, testigos del Jesús resucitado, y que podamos anunciarte en todos lados. Invito a que si alguien quiere leer la palabra, para todos lo haga. Bueno, leo. Bueno. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Palabra de Dios. Alabamos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Esta pregunta nos hace superar la tentación de mirar hacia atrás, a lo que fue ayer, y nos empuja a avanzar hacia el futuro. Jesús no está en la tumba. Él es el resucitado, el viviente, el que siempre renueva su cuerpo, que es la iglesia, y lo hace andar atrayéndolo hacia Él. Ayer,
Es la tumba de Jesús y la tumba de la Iglesia, el sepulcro de la verdad y la justicia. Hoy es la resurrección perenne a la que nos impulsa el Espíritu Santo, que nos da plena libertad. La Iglesia no puede dejar de proclamar que Jesús vino a revelar el rostro de Dios y alcanzar mediante la cruz y la resurrección la salvación para todos los hombres. En las situaciones límites, se aprende a estimar las realidades sencillas que hacen posible la vida. Todo adquiere sumo valor y adquiere sentimientos de gratitud. He visto al Señor, exclama María. Esta debe ser nuestra actitud. Gratitud de haber visto al Señor, porque nos ha manifestado su amor y, como a María, nos ha llamado por nuestro nombre para anunciar la alegría de su resurrección a todos los hombres. Que la gracia de estos días, sea tal que no podamos contener esa necesidad imperiosa de proclamarla, de compartirla con los demás. Vayamos y contemos a nuestros hermanos como María Magdalena, la que hemos visto y oído. Esto es lo que significa ser cristianos, ser enviados, ser apóstoles de verdad. Muchas gracias, Mariela, por tu reflexión. Que la Pascua realmente inunde siempre nuestro corazón. Ese Jesús que está vivo, resucitado, que camina con nosotros, que construye la historia. Gracias por recordarnos esto que es el centro de nuestra fe. Jesús resucitado y vivo para siempre. Bueno, así con esta oración que ya nos pone realmente en clima de este conversatorio, le pedimos hoy el Padre Pablo nos va a presentar el capítulo 5 del directorio para la catequesis, del nuevo directorio. La pedagogía de la fe tiene como título este capítulo. Acordémonos que más que una charla para explicarnos todo el capítulo, perdón por la expresión que voy a usar, especialmente acá en Rosario, ¿no? Es un disparador, un disparador para seguir después nosotros con el conversatorio, dialogando una vez que Pablo finalice esta presentación. Así que bueno, Pablo, te escuchamos, muchas gracias por prepararnos el tema. Hola, buenas noches. Sandra, ¿cómo hago para compartir pantalla? Compartila, ya estás habilitado, Pablo. Bueno, para que aprenda. ¿Dónde tengo que ir? ¿Viste abajo, en la barra abajo, donde te dice compartir pantalla? ¿Ya tenés preparado el archivo? Sí. Bueno, pone compartir pantalla y te va a mostrar lo que tenés abierto. ¿Ahí se ve? Ahí está arrancando. Sí, ahí está, bárbaro. Bueno, primero, para ubicarnos, aunque hace rato que no me ubico, cómo veníamos en nuestro proceso, ¿no? En los conversatorios anteriores del año pasado habíamos visto la primera parte que tenía como título la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Vimos el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, y hoy con el capítulo 5 iniciamos la segunda parte del directorio, que está conformado por 3 partes. Esta segunda parte tiene como título el proceso de la catequesis. Y el capítulo 5, la pedagogía de la fe, y de taquito vamos a ver también el capítulo 6, que es el catecismo de la Iglesia, que hace es muy chiquito ese capítulo.
Esto es lo que ya vinimos trabajando, conversando, dialogando en este encuentro que venimos teniendo. Fui sacando algunas frases así a lo largo que nos pueden ayudar a ubicarnos en este capítulo. Si lo quisiera resumir en una frase, como dijo Jesús en el Evangelio, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Jesús toma la iniciativa de Dios y con la misma pedagogía de Dios amasa la vida de sus discípulos y los discípulos son enviados a usar la misma pedagogía de Dios para anunciar el Evangelio. Por eso dice el capítulo que en la revelación encontramos los elementos que nos ayudan a identificar una pedagogía divina como una gran obra educativa de Dios. Y la catequesis también sigue esas huellas de la pedagogía de Dios. La revelación es una iniciativa de amor que se expresa de maneras diversas a lo largo de la historia de la salvación. Así fue Dios comunicando su verdad de una manera progresiva, de a poquito, en el Antiguo Testamento, a su pueblo, hasta alcanzar la plenitud en su Hijo nacido para la salvación de los hombres. Y ese es el objetivo de la revelación, la salvación de los hombres. Jesús, con sus palabras, con sus obras, con su vida, en la manera de actuar, de dialogar, de tratar, de tocar, de mirar, pone en manifiesto la pedagogía de Dios. Y ese trato lo vemos en especial con sus discípulos que han experimentado cercanamente esa manera, esa pedagogía de Jesús. Que el mismo Jesús la cuidó con esmero porque era la formación de sus discípulos para que ellos anuncien la buena noticia al mismo modo que Jesús nos reveló al Padre. Por eso podemos contemplar esta pedagogía de Jesús en su obrar, en su gesto, en su palabra, en su trato, en su acercamiento. Con esto suscitó en cada oyente una respuesta personal. Es la respuesta de fe. Jesús que revelaba al Padre, frente a esa revelación, las respuestas de fe. Y esa respuesta de fe, que es personal de cada uno, está más profundamente, es la obediencia de la fe, ¿no? Pero el hombre está debilitado por el pecado, por eso necesita de la conversión permanente. Pero Jesús envía al Espíritu Santo como don y dador de todos los dones. Y la acción del Espíritu hace posible que la adhesión del hombre sea cada vez mayor a Jesús, a su verdad, esa verdad que comunicó a los hombres y que nos pone en comunión con Dios, produciendo una auténtica renovación de cada uno de nosotros. El contacto con Cristo, con su gracia, con su verdad, transforma la vida del hombre. Por eso la catequesis está llamada a inspirarse y a dejarse animar por el Espíritu de Jesús, que con su gracia moldea la fe de la vida del creyente. Por eso los relatos del Evangelio dan testimonio de los rasgos de esta relación educativa de Jesús e inspiran la acción pedagógica de la Iglesia, que como mamá está también llamada a educarnos en la fe. Por eso estas son las razones por las que la comunidad cristiana es en sí misma catequesis viviente. La comunidad con su vida, la comunidad cristiana con sus diálogos, en su manera de vivir, ya no más el que la ve de afuera, como la puede ver el pueblo, es en sí misma la comunidad cristiana una catequesis viviente. Por eso, inspirada en los rasgos de la pedagogía divina, la catequesis se convierte en una acción pedagógica al servicio del hombre, a poner en diálogo la salvación de Dios entre Dios y los hombres. Y así la catequesis se conforma como un proceso
que permite la madurez de la fe a través del respeto por el itinerario de cada creyente. Es hermoso esto que dice el directorio, porque nos invita a respetar el proceso personal. Digo, a veces, bueno, todos tomamos la comunión, todos hacemos esto, todo, y tal vez el proceso de cada uno fue distinto. ¿No? Respetar la individualidad, porque Dios llama personalmente y el hombre responde personalmente desde su ser, ¿no? Por eso la catequesis es una pedagogía en acto de la fe, que se lleva a cabo como un trabajo conjunto de la iniciación, la educación, la enseñanza. Por eso el directorio nos anima a que haya unidad entre el contenido y la forma como vamos transmitiendo la fe. Por eso la catequesis es necesariamente, acá empieza a hablar el capítulo de los criterios de la catequesis. Es necesariamente trinitaria y cristológica, porque de la Trinidad brota también la noción de persona, como ser relacional y de comunión. Y es cristocéntrica, porque en el corazón de la catequesis está la persona de Cristo, viva, presente, operante. Por eso el anuncio del Evangelio, el anuncio de la buena noticia, es presentar a Cristo y todo lo demás en referencia a Él. A mí me vino muy bien recordar esto, ¿no? Como catequista, presentar a Cristo, no a mí. Presentar a Jesús y presentar todo en referencia a Él. Él es el centro, la persona viva de Jesús. Aprender a correrme, aprender a hacerme a un lado para poner a Cristo en el medio. También en el capítulo nos habla de la relación entre catequesis y liturgia, que nos ayuda a entrar y adentrarnos en el misterio de Dios, la belleza del misterio de Dios. También pone como un criterio histórico salvífico, ¿no? Porque Dios se encarna en la historia y desde allí hace el anuncio. Un anuncio lleno de que es un mensaje de liberación y de promoción humana, con el cuidado de la creación. Por eso el Evangelio, dice el directorio, tiene un criterio de totalidad. No termina de ser buena noticia hasta que no es anunciada a todos. A todos. A veces elegimos a quién anunciarle. Es a todos, porque Jesús vino a anunciar la buena noticia a todos. Por eso dice, hasta que no sea fecunda y sean todas las dimensiones del hombre inundadas por la buena noticia, y hasta que no integre a todos los hombres a la mesa del reino, no va a estar fecunda la catequesis. Todos los hombres estamos invitados a compartir la mesa del reino. Perdón, hay unos errores tipográficos. Y también la catequesis, dice el directorio, no es ante todo la presentación de una moral. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, portarte así, comportarte así, cumplir con tal cosa. No es eso la catequesis. Es el anuncio de la belleza de Dios. Es el anuncio de su amor, de su misterio, de salvación. Un anuncio que se puede experimentar en la vida, que toca el corazón y la mente y transforma la vida. El encuentro de Jesús con Pablo, de la primera lectura de hoy. Ese encuentro que Pablo palpó la belleza de Dios, tocó su corazón, cambió su mente y transformó su vida. También el criterio eclesial, ¿no? Somos iglesia, por eso la catequesis tiene que educar en la comunión, y la catequesis invita a vivir la catequesis y enseña a vivir en la iglesia y como la iglesia. No a vivir aisladamente mi fe, sino en comunidad. Un pueblo que camina, un pueblo que está a la escucha de Dios. Y también el directorio nos invita a no mutilar el anuncio. La fe transmitida es una sola. El discípulo tiene derecho a recibir la palabra de fe no mutilada, ni falsificada, ni disminuida, sino completa e integral, dice, en su rigor y en todo su vigor. Por eso la enseñanza es gradual.
con las adaptaciones a las personas, a las circunstancias, pero nunca mutilada. Y finalmente el último capítulo, el sexto, que habla del Catecismo de la Iglesia, lo define, ¿no?, como el texto oficial del Magisterio, que recoge ordenadamente todos los acontecimientos salvíficos y las verdades fundamentales de la fe, y el Catecismo es la referencia básica indispensable de la catequesis. Es la referencia, ¿no? Recordar que siempre la centralidad del libro de la catequesis es la palabra. Bueno, un poquito como para disparar el diálogo, este fue mi humilde aporte. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy lindo este capítulo, me parece que es uno de los capítulos más lindos del nuevo directorio. Bueno, nuestra manera de participar ahora del conversatorio es a través del chat. Y a través del chat de dos maneras. O pidiendo la palabra, entonces yo voy ordenando a quién, cómo van a ir hablando, o si no, directamente haciendo algún comentario por el chat que los va a ir leyendo la Nati. Así que bueno, los que quieran ir compartiendo, simplemente anunciarse para poder hablar. O para poder comentar lo que quieran. Bueno, empiezo yo entonces. Me doy la palabra a mí mismo. Número 159, dentro de este capítulo 5, a mediado del párrafo dice: los discípulos han experimentado la pedagogía de Jesús, de quien los evangelios narran los rasgos distintivos. Y acá pone rasgos distintivos de esta pedagogía de Jesús. Acogida al pobre, al sencillo, al pecador, el anuncio de amor que libera del mal y promueve la vida. Rasgos distintivos de la pedagogía de Jesús, que en definitiva tiene que ser la pedagogía de la catequesis y la pedagogía nuestra, la de los catequistas. Bueno, ahí tenés, Nati, para ir leyendo, si querés. Bueno, acá de María Madre comparten que la catequesis es mostrar la belleza de Dios. Muy bien, qué lindo. ¿Alguno más que quiera ir metiendo el comentario? Bien, ahí, María Paula, pero anótense en el chat, ahí te vi, pero como son 3 páginas las que tengo acá, por ahí Carlito no levantó la mano también. ¿Quién? Carlito. Bueno, pero anótense en el chat. Bueno, Sí, María Paula. Sí, yo quería preguntar, porque a mí me parece bien lo del criterio de totalidad y cómo tenemos que llevar, ¿no?, la buena noticia del anuncio del Señor a todos y de la manera más fecunda posible. El tema es que ahora con el tema de la pandemia y cómo estamos, es como que estamos dando catequesis esencial y por ahí es como que no podemos llegar a dar todo lo que daríamos, ni todos los cantos, ni todos los encuentros, ni todo el seguimiento que se hacía en el sistema más tradicional que veníamos haciendo de catequesis. No, un poco como para reflexionar con respecto a esto, porque me parece bien que no hay que mutilar y lamentablemente a veces no tenemos el tiempo para poder dar todo lo que queremos dar. Es una pregunta. Pablo, si querés dar la respuesta o que...
No creo tenerla, pero se me ocurre, como la mayoría de las veces, se me ocurre que esto que vos decís, con lo que habla de criterio de totalidad, no es ir a los temas esenciales como vos decías, sino recortar la verdad. Mutilar es recortar la verdad. Por ejemplo, recortar la verdad sería decir, negar que yo, voy a decir una guasada, ¿no? Así que bueno, qué sé yo, Jesús no es verdadero Dios, o no es verdadero hombre. Y recortando la verdad, que es distinto a centralizarnos en algún tema, en un aspecto del misterio. Es muy distinto mutilar la verdad a centralizarnos en algún tema, en un aspecto, no sé si me explico lo que digo. Bien. Sí, Bueno, a mí me gustó la idea que decía de dar la palabra en todo su rigor y su... sí, ay, te pusiste sola en Eh, silencio. sí, Incluso, perdón. perdón, incluso ahí Sí. el directorio nos habla de esto, ¿no? A veces tenemos miedo de decir la verdad porque el otro tal cosa, ¿no? No me va a juzgar, va a decir, no podemos privar al otro de la verdad del Evangelio, de la verdad de Cristo, no de la que él quiere oír o de la que yo le quiero decir por miedo a que se ofenda, ¿no? La verdad del Evangelio la tenemos que transmitir como Jesús nos transmitió el amor de Dios con todo su rigor y con todo su esplendor y con toda su belleza. Por más que a veces la palabra de Dios me hace cosquilla en mi corazón y no quisiera que me diga eso Jesús, entonces, bueno, esta parte del Evangelio la arranco. Eso sería mutilar la verdad, así en criollo entre nosotros. Me lo van a estar diciendo por ahí ustedes, ¿no? Listo, Sí, gracias. gracias. Bueno, ella te pidió la palabra Omar y después también Carlos. Bueno, Omar, por acá. Bien. Bueno, a mí me trajo algunas ideas. Con respecto a, ahí comentaban que es difícil la no presencialidad de la catequesis hoy. La verdad que sí, que es todo un tema, pero bueno, también acá acabamos de escuchar que la catequesis es inspiración y que si es trinitaria, deberíamos, bueno, usar del amor del Padre, o usar del amor del Padre, ser cristocéntrica y inspirarnos con el Espíritu Santo. Es decir, para eso está esta trilogía o esta hermosa Trinidad. Y en ese sentido, con respecto a digamos que es universal esta catequesis, que es para todos, a mí me hace ruido eso en el sentido de que, bueno, no solamente vinimos a decir cosas, lo que anda bien, sino también me parece que es para hacer un poco de ver cómo podemos mejorar. Lo que veo es que a veces cazamos en el zoológico. Eso quiere decir que buscamos a quien catequizar los que están ya dentro de la iglesia. Y así nos sucede, por ejemplo, en la parroquia donde estoy, que hay personas que están participando de varias pastorales, incluyendo la catequística, pero digamos, no sé si estamos dando vuelta en el mismo círculo, y a las personas que realmente a lo mejor lo necesitan nos cuesta decir, hay una palabra para vos, hay una catequesis para vos, sea adulto, adolescente o niño. Nosotros trabajamos con los chicos del colegio. Del colegio van saliendo esa catequesis de comunión, confirmación, y caen en un vacío que a veces no hay ni siquiera un grupo de jóvenes que los contenga. Entonces, preguntaba, yo digo, pero ¿qué hacer con todos estos chicos? Yo vengo juntando los datos de ellos, porque bueno, todos los años juntamos una cantidad de información que uno digamos, lo va acumulando. Y digo, ¿qué pasaría si voy a golpearle la puerta a este chico que se confirmó hace 7 años atrás? Hoy tendrá 19, 20 años. Y que,
vaya a saber con qué nos encontramos, ¿no? Porque de los que salen de confirmación, 2, 3, a lo sumo quedarán por año como catequistas. 2 o 3 quedarán en el grupo de jóvenes, y el resto, estoy hablando de un 5% de los chicos que estuvieron, no los veo más. Y eso es lo preocupante. Sin embargo, cuando voy caminando por la costanera, veo un montón de jóvenes tomando alcohol, ya en la edad temprana, 16, 17 años, y son los chicos que a lo mejor pasaron por confirmación. Entonces, me preguntaba si no podríamos usar esos datos que tenemos de estos chicos para ir a golpear a la puerta, decir, ¿dónde está? ¿Qué te pasa que no venís? ¿O te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? ¿O te recordás ¿no? de la catequesis? Entonces, me es difícil a mí con mi edad ir a golpear la puerta, porque seguramente si un chico de 19 o 16 o 18 o 20 años me mirará como diciendo que este viejo que quiere. Entonces es una tarea que quizás los mismos jóvenes pudieran, con su mismo lenguaje, idioma, ir a buscar esos chicos que no sabemos dónde están, no sabemos cómo están. Y entonces el término de catequesis no termina ahí en lo formal, en lo de darles la catequesis, que si bien el sacramento trabaja por sí, no necesitamos ser demasiado simpáticos para que eso influya, porque es el Espíritu Santo el que obra ahí, pero sí la vida los va llevando por un mundo que es bastante cruel y que es bastante difícil de transitar para chicos que se ven ya con 10, 11, 12 años frente a imágenes en televisión, en revistas, además, realmente pavorosas, ¿no? Entonces, Andar redondeando, sí. Omar. Bueno, básicamente eso quiero plantear, digamos, de que qué hacer, y que en la parroquia nos tendríamos que preguntar cómo hacer para llegar a esos chicos que hace tiempo pasaron por la parroquia. Bien. No, yo quiero acotar antes de darte la palabra, Carlos. En la diócesis estamos haciendo este camino sinodal en la catequesis, donde justamente estamos llamados a dialogar, a escuchar todos estos temas, porque justamente en ese camino sinodal queremos cuestionarnos nuestra catequesis. Creo que es un trabajo lindo para ir haciendo primero en la parroquia, después en los decanatos, para plantear después en la diócesis. Hoy un poquito lo que queremos es profundizar sobre el capítulo 5, ¿no? Del director. Así es, Carlos, bueno, damos la palabra. Padre, Julieta Palacios también pidió la palabra para tener en cuenta. No sé, Carlos, ¿dónde te metiste? Bueno. Alguno va a decir que yo siempre busco las 5 patas al gato, pero bueno, me llama la atención que el documento no mencione la Dei Verbum, que de alguna manera ahí está el tema de la revelación del Concilio Vaticano II, ni tampoco la Lumen Gentium. Y da una característica, me estoy refiriendo al número 2, tanto de una como de otra. Y más que llamados a la salvación, como pone el documento, a lo que estamos llamados, lo dice en la Dei Verbum y lo dice en la Lumen Gentium, estamos llamados a participar de la intimidad divina. A mí me parece que esto es más fuerte que lo que pone el documento. Lamento que no lo hayan puesto. Y en segundo lugar, ahí el número 167 menciona lo de Evangelii Gaudium, el número 41, que es muy interesante porque nos habla concretamente
del tema del lenguaje. Nuestro lenguaje muchas veces no está anunciando la palabra, o con términos que utilizamos, con un lenguaje que no dice nada a los jóvenes de hoy, como plantea hoy Omar. Entonces, me parece que una de las cosas que tenemos que hacer y que nos está requiriendo acá, porque si, como decía muy bien Pablo, tenemos que respetar los procesos, uno de los procesos es el cambio epocal, el tiempo que estamos viviendo. Entonces, el anuncio tiene que ser para este tiempo. Gracias. Gracias a vos. Ahí, Nati, ¿querés ir leyendo los comentarios? Sí, avanzamos con algunos comentarios y ahí en el medio hay algunas personas que han pedido la palabra, así que después pasamos a eso también. Bueno, Angélica Calandra dice que la comunidad cristiana es catequesis viviente. Somos responsables de nuestro testimonio. Hacemos catequesis con nuestras vidas. Rita Evangeliste dice que en el Salmo 32, versículo 8, cita: yo te enseñaré y te instruiré en el camino que debes seguir. Seré tu consejero y estarán mis ojos sobre ti. Bueno, Pablo C. dice que le gustó el punto, que dice que la comunidad cristiana es catequesis viviente. Sean uno para que el mundo crea, pidió Jesús. Bueno, Muy después bien. ahí está Mercedes Aulmán, que pide la palabra. Melissa Mecha. Breusac. Bueno, seguimos con Mecha y así seguimos. Bueno, después continuamos, no hay problema. Mecha, ¿querés compartirnos? Sí, acá estoy, gracias. Dos cosas, ¿no? Junto a la integridad del mensaje, dice el 178, la jerarquía de verdades. Todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente, son creídas por la misma fe, pero algunas son más importantes para expresar el corazón del Evangelio. Y Evangelii Gaudium, el Papa lo explicita, ¿no? Y dice, el núcleo fundamental, la belleza del amor salvífico de Dios, manifestado en Jesús muerto y resucitado. Ahí Pablo decía, una catequesis cristocéntrica. Jesús no es un tema en la catequesis, es la persona con lo que vamos a acompañar a nuestros hermanos a su encuentro. Desde alguna experiencia en la catequesis, esto de la jerarquía de verdades me parece que nos ayuda, ilumina mucho, porque a veces empezamos allá por la creación, cuando llegamos a Jesús, algunos chicos, entre Abraham, Moisés, David, Jesús es uno más. Entonces, desde Jesús iremos a donde Él nos lleve. A lo mejor nos lleva al Antiguo Testamento, seguiremos en el Nuevo, pero me parece, o por lo menos desde mi humilde experiencia en la catequesis especial, que no nos permite perdernos porque hacemos perder al otro, no es que le vamos a dar el núcleo chiquitito, no, como dijo Pablo, íntegramente el amor de Jesús que salva, que vive con nosotros. Y me parece que esto nos puede ayudar mucho en la catequesis, tener en cuenta la jerarquía de verdades. Hay verdades que son el núcleo fundamental y otras que derivan de ellas sin ser de menor importancia. Y otro punto que me gustó mucho es la primacía de la gracia, ¿no? Él siempre se anticipa, no vamos solos. Así que bueno, saber y tener la certeza de que Dios nos primerea, pero siempre caminando por Él, con Él y en Él. Y como también rescato que nos decía Pablo, el Evangelio, el libro fundamental, ese no nos ayuda a perdernos y nos va a orientar en esta jerarquía de verdades.
Gracias, Mecha. Nati, ¿querés ir leyendo los chats que fueron escribiendo? ¿Cómo no? Bueno, María Elisa Breusa dice que para ella es el llamado del Señor, que no se puede dejar de catequizar, que el año pasado, si no fue posible, bueno, reunirnos de manera virtual. No le gusta abandonar a sus hermanos, a nuestros hermanos. Es mi sentir. Así culmina su mensaje. Después de Valeria Lescano, que dice que en el punto 165 cita que catequesis es transmitir el amor gratuito de Dios, resaltando el destino de la salvación y reconociendo la centralidad de Jesucristo. A ver, después tenemos a Mariana AZK, acá figura así, que en su comunidad mercedaria hacen alternancia, una semana presencial y la otra semana por Zoom. A estos catequistas los aplaudo por su ardor y generosidad de anuncio. Tenemos catequesis los martes, miércoles y sábados, nunca falta el abrazo de pandemia, que es la sonrisa, el puño, el hola, ¿cómo andás? Ser valientes e intrépidos al estilo de Jesús. Rita Evangeliste dice que para ella la catequesis debe conectar el camino que recorrió Israel y debe tener como misión implicar la totalidad del ser humano en la dinámica de la salvación. Como catequistas debemos guiar al catequizando hacia Jesús, centro y cumbre de la revelación. Bueno, y ahí Sergio, padre, que pide la palabra. Sergio desde Casilda nos quiere hablar. Sergio, te escuchamos. Bueno, gracias por la presentación, no era para tanto, pero bueno. No, sencillo, ya básicamente hablando, ya lo han dicho los demás, ¿no? Pero agregaría una sola cosita que me llamó mucho la atención de todo lo que se leyó hoy. Gestos, palabras, escuchas, decían por ahí que es una forma de catequizar también, ¿no? Y una experiencia chiquitita de esta mañana, en clase con cuarto año veníamos viendo todo el tema de la creación, y la creación como un proyecto, como Dios que lo pensó, lo eligió, no somos fruto de la casualidad, bueno, todo ese tema. Y levanta la mano un chico y me dice, ¿y yo que tengo específicamente esta discapacidad física? ¿En dónde entra el amor de Dios en todo este plan? O sea, ¿Dios me quiso así? ¿Esto es amor de Dios? Fue medio la pregunta, ¿no? Y se hizo un silencio grande, pero, digamos, después intentamos darle respuesta a esto, pero, digamos, más allá de toda esta historia, ¿qué me llamó mucho la atención? Si estamos atentos a la gracia, los mismos chicos a veces te marcan de qué temas quieren hablar, qué cosas les interesan, cuáles son sus centros, cuál es su dolor, cuál es la realidad que viven. El problema es que tenemos que escuchar. O hay que estar muy atentos a eso, digamos, ¿no? Entonces, me pareció bárbaro lo que se leyó y me llamó mucho la atención y me hizo mucho ruido adentro esto de que el catequista tiene que ser un tipo, aparte de que catequista es la comunidad, aparte de eso, es una persona que catequiza desde el gesto, desde la palabra, desde la escucha, desde el acompañamiento. No nos podemos meter en la cultura de ellos y es cierto que no tenemos un lenguaje apropiado a su situación hoy, porque nos pasó por encima el tiempo, pasó por encima de la realidad. Pero todos estos gestos catequizan y son expresión del amor de Dios también. El tema es que tenemos que estar filosos, tenemos que estar atentos, hay que escuchar. Yo lo digo para mí, ¿no? ¿Cuántas veces me habré privado de poder dar una respuesta al tiempo de los chicos, al tiempo que corre, al siglo, por no haber escuchado a fondo a ellos, básicamente hablando? Ahí hay una gracia de Dios también. Y cada vez que lo escuchamos, ellos mismos te van sondeando por dónde quieren que uno vaya llevando a ese Dios también para que lo conozcan, ¿no? Nada, no, es solo ese aporte, que me parece que una gracia de Dios trabajando es que te avisa a través de ellos sobre qué temas también tenés que ir, como haciendo ancla, como haciendo pie, ¿no? Para estar atento a las necesidades que tienen. Bueno, gracias, Sergio. Antes de seguir leyendo los chats, acá Julieta Palacio hace rato que pide la palabra. Así que, Julieta, te escuchamos. Sí, buenas noches.
Bueno, a lo mejor estas cuestiones de la gracia de Dios justo viene enganchado, si se puede aceptar el término, a lo que dijo recién el hermano, ¿no? Y justamente el apartado 160 habla de esto, ¿no? Uno siente ese llamado porque nosotros fuimos llamados, fuimos elegidos catequistas, entonces estamos en ese camino, como hablaba en ese apartado, que Jesús es el maestro, es nuestro maestro, entonces nosotros no tenemos que perder esa mirada, ¿cuál es nuestra catequesis? Entonces, teniendo la mirada, y esto me gustó también lo que dijo, de ponernos en la gracia, o sea, cada vez que vamos a un encuentro, porque tenemos que hablar de encuentro, cuando hablamos de encuentro, es dejarnos tocar el corazón por esa gracia divina y poder escuchar y poder compartir y poder ver nuestra realidad, en nuestra comunidad, porque también el apartado 160 habla de esto, ¿no? De lo que es esa pequeña o gran comunidad. Entonces, que nosotros no estamos solos y poder un poquito, decía así, Jesús cuidó con esmero la formación de sus discípulos, ¿no? Entonces, y no como si fuera un maestro soberbio, sino como el amigo. Entonces también nosotros como catequistas, entre todos, entre nuestra comunidad, ¿cuántas veces a un compañero, a un hermano catequista, le tenemos que decir algo, queremos compartir algo? Entonces tener presente un poco esto, ¿verdad? De nuestra realidad, de nuestros catequizando, ver, particularmente yo trabajo con, digamos, en la parte de la pastoral de los prematrimoniales, entonces ver de qué manera puedo hacer que esos futuros padres sigan, porque lo más importante, que recién hablaba uno de los catequistas, esto de cómo hacer que sigan nuestros catequizandos, es trabajar con las familias. No nos olvidemos que esos niños, esos jóvenes, tienen una familia. Entonces, en nuestra parroquia trabajamos mucho con los padres, catequesis para padres, eso es muy importante y tenerlo en cuenta. Y tener en cuenta esto que la verdad que me sedujo esto, el apartado 160, de que no estamos solos, de que estamos en comunidad. O sea, muchas veces uno escucha hablar y pareciera como que estamos solitos. No, no. Gracias a Dios estamos en comunidad y podemos seguir y tener la mirada en Jesús, no perder eso. Y nos toca esta realidad difícil, pero no imposible. O sea, tener esa fe y esa alegría en Dios y hacer sentir y hacer. Hoy escuchaba a Monseñor Munilla en un video que me dieron, que hablaba de esto, ¿no? Que todos tenemos a Dios en nuestro corazón y tratar de hacer ver que todos, pero absolutamente todos, podemos encontrar a Dios a través de su Hijo, Jesús. Gracias. Gracias a vos. ¿Querés seguir con los chats? ¿Cómo no? Bueno, María Elisa Breus agrega que comparte lo que dijo anteriormente Omar. Lorena de San Cayetano dice que en el punto 180 habla de la relación con las ciencias sociales y humanas. ¿Cuánto aportan las ciencias a las relaciones humanas? Y al respecto de cada fiel, como explicó el padre Pablo, cuando habló del proceso de la catequesis y el tiempo de cada uno. Ahí viene, bueno, Margarita Calatroni, que pidió la palabra también. No sé si quiere que sigamos con unos más o interrumpo acá.
lee el que sigue. El que y sigue, después- bien. Bueno, Pero- Nélida de la Merced dice que tenemos que adaptar el lenguaje según los destinatarios. Y agrego que Claudis comenta que acuerda con lo que expresó Mercedes. Muy bien. Bueno, Margarita, si querés usar de la palabra. Sí, es muy simple lo que quiero comentar. Me encantó leer en el capítulo cuando habla de la pedagogía de la fe como estructura trinitaria y va desarrollando cada uno de los aspectos pedagógicos de la Trinidad. Del Padre, la forma en que nos enseñó su misterio. Del Hijo, testigo fiel, cómo fue formando a sus discípulos, cómo se pone también en lugar de aprender cuando aprende del Padre, y va desarrollando toda la pedagogía de Jesús. Y también lo que sería la pedagogía del Espíritu Santo, en su acción personal y comunitaria. Y acá es un punto fundante para la catequesis. La catequesis en una acción comunitaria dentro de la comunidad que nos toca vivir. Porque en la medida que nosotros adherimos a esa comunión, adherimos a la pedagogía del amor de Dios. Eso, un punto. Y el otro punto, yo disiento de alguna manera con Carlitos, porque si bien no nombra la Dei Verbum, la desarrolla totalmente en todos sus aspectos, desde la búsqueda del hombre por Dios, desde la forma de transmitir esa revelación, ese encuentro que tiene con distintas personas, y las fuentes, y cómo va desarrollando a lo largo de la historia la revelación. Si hablaríamos en un lenguaje más a lo mejor educativo, diríamos que por debajo de todo se sustenta todo este capítulo en la Dei Verbum y en la Evangelii Gaudium. Nada más. Gracias, Margarita. Seguimos con los chats. Bueno, Susana Botay dice que todos son llamados y todos tienen libre albedrío. Solo el Santo Espíritu inflama y guía los corazones. Somos simples instrumentos, servidores de la verdad que nos primerea. Erika González agrega, ¿cómo acompañar a los jóvenes? Es acercándonos, compartiéndolos, habilitarles las miradas, es hacerlos sentir importantes en su vivir, explicándoles la forma de vida en buenas actitudes y valores, iluminándolos con la enseñanza de Cristo. Seguir la pedagogía de Jesús es hacerles sentir, como dice el punto 177, que la enseñanza es para todos en la medida en que cada uno pueda recibirlo. En síntesis, la catequesis es un sentir a Dios en cada momento, para que en cada momento podamos ponernos en el lugar del otro y así comprender, guiar y acompañar. Así estaremos dando catequesis. Después Susana Botay nos dice que el maestro que salva santifica y guía, citando el punto 161. ¿Será que no lo escuchamos y hacemos la nuestra? Plantea como interrogante. Bueno, y el padre Pablo, que pide la palabra. Bien, Pablo, tenés la palabra. Sí, dos cositas que me gustaron mucho y que hace hincapié, ¿no? Esto de el número 164, que nuestra Madre Iglesia es también educadora de nuestra fe. Y esta frase, ¿no? De que la comunidad cristiana es en sí misma catequesis viviente. No nos podemos pensar catequistas sin la comunidad. No con la comunidad de catequistas de la parroquia, con toda la comunidad parroquial. Porque toda la comunidad en sí misma es catequesis viviente, la cual a nosotros se nos confía acompañar a algunos
en un camino más cercano en la catequesis. Por eso no se me cruza por la cabeza pensar un catequista apartado de la comunidad o haciendo una isla dentro de la comunidad, el catequista o la catequesis de la parroquia, una isla dentro de... No, somos parte de la comunidad. Y como la iglesia, que es comunidad y es pueblo, me educa en la fe, también me tengo que dejar educar en la fe y educar por el hermano que está a mi lado. Yo, cura, en primer lugar, me tengo que dejar corregir, educar y enseñar por mis fieles, porque la comunidad es la que me va moldeando también en la diversidad de carismas que hay a mi alrededor. Por eso sentirme parte de la comunidad, siendo parte en esta, con este que me gusta, con este que no me gusta, pero es el que puso Dios a mi lado para que camine como pueblo y que me va formando y me va conformando mi corazón también. Y yo soy formador del otro, ¿no? Quedé muy la lectura de hoy, ¿no? De Pablo. A veces necesitamos de esos Ananías que son enviados por Dios a sacarnos la escama de nuestros ojos, ¿no? Para que nos ayudan a crecer en el encuentro con Cristo, ¿no? A creer que el hermano también es enviado por Dios a ayudarme a crecer en mi santidad y ayudarme a formarme como catequista. Por un lado, ¿no? La comunidad, como la Trinidad, que es comunión. Y por lo otro, de esto que por ahí alguno planteaba, de los jóvenes que los veo y que no... Bueno, la misión de la catequesis es poner el encuentro personal cara a cara con Cristo al otro. Y si tenemos que tener la pedagogía de Jesús, y a Jesús también le pasó a veces. Yo pensaba en el joven rico, que tenía todo y delante de Cristo pegó media vuelta y se fue. Bueno, y en esto ser astutos, ser creativos, y de hacer todo para poner, digo, si hay 100 pibes y los 100 se van y no se pusieron en contacto con Jesús, bueno, me tengo que preguntar, o nos tenemos que preguntar si nuestra catequesis está llevando al encuentro con Cristo. No. Bien, bueno, no está pidiendo nadie más la palabra. La idea, ya van a ser 9:15. Padre. La idea es seguir, la idea es seguir con esta metodología de los conversatorios, y justamente, bueno, ya le vamos a avisar cuándo será la próxima, también va a ser algún viernes. La metodología en la catequesis, el capítulo 7, que tiene mucho que ver con lo que se está hablando. Este capítulo 7 habla mucho también del lenguaje, algo que apareció bastante también hoy. Así que bueno, los invitamos también a leer el capítulo para que, ahí bueno, a ver, Fabián, ahora te doy la palabra, a leer el capítulo para que cuando vengamos el viernes que viene, el próximo viernes, la próxima vez que tengamos el conversatorio, podamos ya tener algo masticado y aportar nosotros al capítulo ese nuestra opinión. Así que bueno, vayámoslo leyendo ya el capítulo 7 para el próximo conversatorio. Fabián, ¿querés compartirnos? Sí, ante todo, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quería compartir algo muy simple. Voy a ser muy honesto, es decir, quizá hasta uno carece de la formación doctrinal para emitir opiniones sobre algunos aspectos. Por ende, quiero contar lo que a mí me parece de lo que me ha tocado vivir no como catequista, sino como catequizado, y a partir de ahí, qué experiencia uno tiene para, de acá en adelante, o en los momentos que nos toca, qué mirada tengo frente a esta realidad. Y lo que me gustaba compartir es que, por un lado, lo que uno va aprendiendo a medida que va profundizando y conociendo el Evangelio de Jesús, es que Jesús, cuando hablaba en la sinagoga, hablaba de una manera,
y tenía quizás hasta una dureza, y después quizás cuando tenía encuentros personales con distintas personas, con otra, y hasta con otra dulzura, y hasta con otra belleza, y hasta con otro tacto. Y si estoy malinterpretando, me encantaría que me lo hagan ver. Pero esa es mi percepción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Uno cuando, y acá hay gente con la cual lo compartía esta experiencia personal, cuando uno fue chico y participaba de la catequesis, a veces, más que la belleza de Dios, es como que nos pasaban un listado de las cosas que estaban mal y que uno no debía hacer. Y a mí personalmente, cuando Walter Curi me invitó una vez al proceso que se hizo allá en Zavalla, junto al equipo, que bueno, la parte del decanato acá de lo que es Rosario, me pasó algo muy interesante. Dejé de ver al Dios patrón y empecé a sentir un cambio entre padre e hijo. Y eso para mí fue una experiencia muy, muy importante, pero claro, Dios se encargó de ir rodeándome de gente que te lo hace ver desde ese lugar, que tiene ese vínculo con Dios, de esa gente que estaba alrededor que me empezó a hacer ver lo que yo estaba mal interpretando y mal viviendo, por ende. Y que en definitiva, y lo reconozco y es hasta una lucha diaria, muchas veces me aparece la relación patrón-peón. Esto de que si no hace las cosas como él aparece, Dios te castiga. Y quizás en este vínculo que uno va madurando y creciendo, uno se va enamorando de esa cuestión. Y creo que eso no es un dato menor. Porque a veces cuando nosotros estamos frente a los chicos, a los jóvenes, a esto, corremos riesgo de decir, la gente está en otra cosa. Y la realidad es que quizá no será que esas otras cosas son cosas de Dios y que nosotros nos tenemos que vincular con un gran interés por lo que le pasa a la gente. Nunca voy a olvidar, un día en Zavalla, Walter puso el cuerpo de Cristo en una copa arriba de una manta que había en el piso. Y la verdad que para mí, hasta el día de hoy, fue profundamente fuerte, porque sentí a Dios cercano y no un Dios tan lejano, no un Dios allá que lo pongo tan arriba que no lo puedo contactar. Y eso me marcó mucho. Y creo que esa pastoral de los gestos, de la cercanía, de este Dios que te ama, me parece que son cuestiones a tener en cuenta, y lo digo en primera persona porque ahora estoy frente a chicos de la catequesis ahí en La Guardia, pero bueno, si hay algo que aprendí, es ese día, él dijo algo que nunca lo hablé con él, y bueno, lo lamento no haberlo hecho, utilizó la expresión como si ser técnico de tal club no es cosa de Dios, y yo era el técnico de ese club, director técnico de fútbol. Y claro, él me hizo sentir que esas cosas que a mí me preocupaban eran cosas de Dios, y después, 8 años trabajé en ese lugar, y cada vez que tuve un problema, una situación, o situaciones que tuve que afrontar, yo sentía que era cosa de Dios también, que a Dios le interesaba lo que me estaba pasando, con mis dolores, con mis defectos y con mi falta hasta de fe. Y Dios estaba ahí. Entonces creo que una de las cuestiones que no debemos perder de vista es que quizá tenemos que tener una mirada más profunda de lo que le está pasando a los demás, involucrarnos en eso y a partir de ahí la catequesis. Es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Bueno, ¿querés leer, Nati, ahí lo que dijo Pablo? Padre Pablo dice que la catequesis no es, ante todo, la presentación de una moral, sino un anuncio de la belleza de Dios, que se puede experimentar, que toca el corazón y la mente, transformando la vida. Carlos agradece a Fabián por lo compartido. Bueno, acá ahora 3 piden la palabra cuando se nos está acabando el tiempo. Traten de ser concisos, por favor. Nati, después Amelia y Claudis. Nati, querida, ¿cómo andás? Hola, bueno, ¿se escucha?
Sí, se escucha como que adentro un frasco. Bueno, la compu no es de lo mejor. Bueno, no, simplemente lo que yo quería decir era de compartir lo que estamos tratando, que es quedarnos en los gestos simples, no rebuscados y en el sentido, por ejemplo, de que yo estoy teniendo mucha sonrisa de los chicos en el salón, estamos teniendo como encuentros alegres, nada estrambólico, nada del otro mundo, no tengo fotocopia, no tengo casi nada por este tema de la pandemia, pero vamos a lo simple. En la Pascua llevé un par de perfumes y unas florcitas de papel y tratamos de relacionar eso y hacerles mirar eso y por qué el perfume y después nos metimos dentro de la palabra. Y cuando nos metemos dentro de la palabra a ellos les encanta, en el sentido de decir, imagínense, ¿qué habrá sentido María Magdalena que vio al ángel? ¿Cómo habrá corrido? Y cuando vos te metés, y no era nada del otro mundo, y ellos, varios me dijeron, Señor, qué lindo encuentro que tuvimos hoy, pero es porque sonreían y estaban contentos, y no es que yo hice algo diferente o nada, eso, y sobre todo a mí lo que me está ayudando muchísimo es el tema de la oración, de que cuando voy a la escuela, eso, le pido a la Virgencita por favor que me acompañe a llevar a Jesús y a bajarme lo más que puedo de qué es Él. Entonces yo tuve que comprender que no va a ser el momento de todos, que Jesús querrá llamar a los que quieren en ese momento, y trabajamos con los chicos en este momento de hacer presente a Jesús, porque no estamos acostumbrados a hacer presente a Jesús. Jesús está en mi merienda, está, le digo, en este momento en este salón, está. Entonces trabajar en descubrirlo, tanto en mi vida como en el salón, porque si no, parece que sí, no tengo el crucifijo, no tengo esto, no tengo, es como si Jesús no está, y está. Entonces, bueno, trabajar en un Jesús presente y en la simpleza, porque los chicos están un poco oídos, entonces, o con muchas situaciones, entonces volver, a mí me está ayudando eso, con gestos, con algo que puedan tocar, ver, oler, y gustar la palabra. La verdad que por lo menos lo que es los chicos hasta séptimo grado que estuvimos trabajando, nos gusta meternos adentro de la palabra. No hay que tenerle miedo a eso, solamente es como llevar con confianza. Nada más. Gracias. Gracias, Nati. Amelia. Sí, buenas noches. Bueno, primeramente agradecer este espacio que propician. Se siente bien saber que estamos en una sintonía con esta misma misión, con este mismo fin, el poder compartir la fe. ¿De dónde sos? Soy mexicana. Estás? ¿Mexicana? ¿Y estás en México? Soy mexicana. ¿Y dónde estás ahora? No, estoy acá en Rosario, pertenezco a la parroquia de San Cayetano, estoy en lo que es aquí el Colegio Verbo Encarnado. Ah, perfecto, sí. Hermana. De acá de Rosario, ajá, sí, sí. Y bueno, nada más entre paréntesis, por ahí luego dice que hay otra congregación que del Verbo Encarnado, nosotras somos de origen francés. Bueno, y bueno, gracias por este espacio que nos brindan. Lamentablemente no pude estar puntual porque, bueno, también tuve otro encuentro con un grupo de segundo, de terciario. Quiero solamente tomar este número, el 175, que nos dice, la catequesis debe transmitir la belleza del Evangelio. Yo creo que es un número, un conto pequeño en texto, pero muy profundo, porque debe de ser la belleza del Evangelio en actitudes, en gestos. Gracias por este espacio. Muy bien, gracias. Bueno, Claudis. En realidad es Clau, buenas noches. En realidad es Claudia, pero fue un error de tipeo cuando puse mi nombre. A mí me llegó mucho, y complementando a alguien que habló del número 160, dice, Jesús cuidó con esmero la formación de sus discípulos en vista de la evangelización. Y habla después de todos los gestos, las palabras, el acompañamiento. Y yo creo una cosa que entendemos por formación.
porque la formación de repente puede ser, y pueden decir, bueno, acumulamos conocimiento y no es eso. La formación es dejarnos transformar por Dios. Y como personas de fe, como personas creyentes, yo creo que a los primeros que nos tiene que interpelar esa palabra de Dios es a nosotros como catequistas. Y desde esa transformación, desde esa interpelación, desde esa palabra con el cual nos dejamos evangelizar por Dios, anunciar. Y obviamente creo que también es importante la formación, no desde de la otra formación, que no es desde el simple hecho de acumular conocimientos, sino a partir de una pedagogía viva. Porque acá dice, Jesús interroga a los discípulos. Y alguna vez nos sentimos interrogados por Dios a través de un chico, a través de la circunstancia, a través de la vida, a través de, qué sé yo, de nuestra historia personal, ¿no? Entonces yo creo que esa manera, lo que hacemos también desde la catequesis en la formación es un acompañamiento y partiendo obviamente de la centralidad de la palabra. Y sé que hay por ahí siempre una eterna discusión, toda la parte doctrinal, todo eso. Yo creo que la doctrina es una enseñanza profunda, pero es una interpelación profunda a la vida, partiendo de la palabra, y siempre no perder de vista la metodología que mucho se está aplicando acá catequística, es decir, partir de un interrogante vital, de un paradigma cultural, de la persona, de lo que vive, dejarnos iluminar por la palabra, y recién después ahí profundizar, ¿no? Y profundizar, y puedo construir hasta inclusive el conocimiento con los mismos chicos, como voy profundizando. Entonces creo que este momento también de pandemia, y ya redondeo, es un tiempo de creatividad muy grande que también los catequistas tenemos que ir viendo. Pero creo que también es importante porque la creatividad la da toda la inspiración que el Espíritu nos da. Me parece eso. No es que, no digo que lo vivo a la perfección, pero sí creo que se necesita vivirlo para transmitirlo. Los chicos captan mucho quién vive y quién no lo vive, lo que decimos. Quién dice palabras huecas, como una campana que hace ruido nomás, o cuando se siente la campana con armonía. Entonces me parece que esto de la formación es retrabajar y fortalecer esto. Me gustó también lo de la comunidad viviente, de las parroquias, es como que está la catequesis, está ahí. Para mí es la centralidad de la acción de la iglesia, porque abarca todo. Y creo que no es una cuestión de hacernos ver porque hoy hacemos ruido, sino por el testimonio. Que no haya persona en la parroquia que se vaya con una mala mirada a un catequista, sino con lo mejor. Eso creo que es dejarnos también transformar y evangelizar. Bueno, cierro y nada más. Muchas gracias, muy lindo el espacio. Bueno, Nati, leete todos los chats que quedan. Karina Firpo dice, qué interesante, pastoral de los gestos, y agradece. Después Julieta dice, gracias Fabián, somos catequistas en todo momento. Por eso tenemos que ser catequistas apasionados. Gracias por hacernos presente a nuestro querido padre Walter. Deja sus saludos. Esther, que figura como Esther docente, es la primera vez que participo de esta reunión. Es interesante y ayuda al crecimiento. Bueno, Sandra da sus gracias a Esther que haya podido estar y la esperamos a la próxima, a ella y a todos. Padre Pablo dice que formar es dar forma es tomar la forma de Jesús. Nélida dice que la catequesis de Walter era la basada en el querigma, signos y símbolos, y la misión fuera de nuestra parroquia, tanto como la catequesis de adultos. Ir hacia el otro, no esperar en nuestra zona de confort que se acerquen para ser catequizados. Catequesis de la escucha, del encuentro, del diálogo. Dar a conocer el amor de Jesús como enamorados que somos al ser seducidos por Él. Mariela Quere comparte que muchas veces la verdad no es aceptada, pero nadie se resiste a la belleza.
un gran desafío, mostrar la belleza de Dios. María Laura García expresa que también participa por primera vez, es de Villa Constitución. Bueno, deja su correo, ya lo vamos a agendar para un próximo encuentro. Carlos comparte que ir a las preguntas existenciales de cada persona es lo relevante. Bueno, Nélida dice en blanco, no sé qué habrá querido expresar, puedes volver a hacerlo. Lorena de San Cayetano dice que hermoso lo de Claudia, porque anunciamos lo que hemos visto y oído. La palabra me interpela, me transforma, y con ayuda del Espíritu anunciamos, y desde ahí acompañamos a caminar juntos testimoniando. Malvina dice que la pedagogía es ante todo diferenciadora de lenguajes, de contextos, de modos. Hasta aquí llegamos. Muy lindo, justo son las 21:30. Muy lindo lo compartido, muy enriquecedor. Gracias a todos. Los que son de la Arquidiócesis de Rosario, les recordamos que estamos en un camino sinodal en la catequesis, que este mes y el de mayo es para la primera etapa en este camino sinodal. Se ha mandado todo esto a las parroquias, a las escuelas y también a los seminarios de catequesis. Si no lo han recibido, si el párroco no les dijo nada, si en el colegio la directora o los que están en la parte pastoral no les dijeron nada, pregúntenle, che, ¿cómo es esto? Estamos en el camino sinodal en la catequesis, estamos en este tiempo de escucha, pregúntenle y háganle, cuestiónenlo. Y si no recibieron el material, comuníquense con nosotros que se lo reenviamos. Pero estamos en este camino sinodal, no nos olvidemos que cada parroquia hay que trabajarlo, tenemos hasta fin de mayo para hacerlo, en cada colegio hay que trabajarlo y en cada seminario de catequesis de la diócesis también hay que trabajarlo. Así Claudio, perdón, en el Facebook de la Junta también está puesto el trabajo, el subsidio para este primer subsidio. Bueno, ahí, Susana, vos que estás preguntando, a Álvarez es más difícil que llegue la carreta, pero no por el Facebook, entonces, de la Junta, bájalo. Muchas gracias y finalizamos con la oración. Pablo, ¿la querés guiar vos? Bueno, le pedimos a María primero darnos gracias mutuamente por ayudarnos a crecer como catequistas enamorados, apasionados por el anuncio, y a ella le pedimos la luz para que en este tiempo de escucha podamos, mirando la realidad, hacer propuestas concretas. María, Madre y discípula del Señor, enséñanos a recorrer juntos este camino sinodal. En la escucha atenta y el diálogo fraterno y dóciles al soplo del Espíritu, podamos discernir y compartir nuestras miradas. Señora del sí, de la disponibilidad a la promesa y al plan de Dios, abre nuestros corazones al dinamismo de la palabra de Dios que nos interpele y nos haga fieles a Jesús en el anuncio de la buena noticia a nuestros hermanos. María de Pentecostés, Madre de la Iglesia evangelizadora y modelo de la Iglesia sinodal, Madre de la ternura, de la escucha atenta y amorosa, ayúdanos a descubrir lo que Dios quiere de la catequesis en nuestra arquidiócesis. María, catequista misionera, junto a nuestro pueblo siempre, también hoy te pedimos nos acompañes en este caminar juntos y desde la experiencia del amor de Dios, anunciemos fervorosamente el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con toda nuestra vida. Amén. Pablo, ya que está, danos la bendición también. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Que la bendición del buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus catequistas que acompañan, sobre sus familias, sobre sus trabajos, sobre sus parroquias, sobre sus comunidades, sobre sus escuelas, y permanezca siempre con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Chau, chau. Ya, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, muchas gracias, bendiciones. Chau, chau. Gracias. Chao, Un chao, abrazo gracias. para todos. Hasta la próxima. Gracias.